Hola Qué Luis, ¿me escuchas? perfecto, qué gusto conectar. Muchas gracias por la oportunidad. El gusto es mío, Luisa. Muchas gracias. Aquí a la Carlos, orden. varias preguntas. La primera, ¿cómo se pronuncia tu empresa? Eh, um, Rematec, ¿Ok? ¿Y cómo te gusta que te presente? ¿Co-founder? co-founder, está bastante bien. Aún Re- estamos en la fase de multicachuchas internas. Así nos pasa de repente. Carlos, ¿me das permiso de empezar a grabar? Sí, claro. Muchas gracias. Ah, ya habíamos empezado. Sí, Listo. desde que entré marcó la aplicación que ibas a grabar. Buenísimo. Bienvenido, Carlos Serrano, co-founder de Rematec. Muchas gracias por estar aquí. El gusto es mío, Luisa, y gracias por esta invitación y con gusto de compartirme. Carlos, ¿cuál es el inicio de este emprendimiento? ¿Cómo nace tu ser emprendedor y este emprendimiento? Uf, ¿quieres la respuesta corta o la larga? Depende. La verdad es que es o sea, me llevas a remontarme a algo que yo pienso que es que todos somos emprendedores, Mm, incluso quien dice que no, porque todos tenemos un emprendimiento que es nuestra persona, nosotros mismos. Y creo que si entendemos nuestra persona como emprendedores o como emprendimiento, pues desde que nací soy emprendedor. Eh, pero usando la referencia de lo que coloquialmente entendemos como emprendedor, emprendimiento, diría que mis inicios fueron por ahí de mis 5 o 6 años, ¿no? En donde hice mis primeros vestigios de querer vender, pues, como temas de comprar, vender cosas, ¿no? Desde zapatos, eh, bueno, tuve la fortuna de tener una familia que me eh, enseñó a vender muchas cosas, calzado, muebles. Yo también llegué a vender cosas en la escuela como dulces en algún momento. Eh, y digamos ya formalmente, yo diría que por ahí de los 20 21 años, cuando tomo la administración de una pequeña empresa que administraba mi mamá. ¿Qué es lo que más te gusta de emprender? Eh, lo que más me gusta es la evolución del emprendedor que se anticipa al crecimiento de la empresa. Pocas Eso es veces lo se que ve más me eso, pero eso no se ve mucho. Nosotros tenemos una firma de coaching de negocios y muchas veces nos contratan porque el crecimiento es abismal y no hay control, y no hay estructura, y no hay orden. Am, creo que no es algo tan obvio de verse porque poco nos detenemos a pensar cuál fue el verdadero detonante de las cosas que sucedieron. O sea, creo que sí hay un entorno externo que favorece o, o bloquea el crecimiento de una empresa, pero, pero internamente, desde mi punto de vista y experiencia, eh, es la transformación del emprendedor, el rompimiento de creencias limitantes, la evolución de su mindset, lo que lo lleva a aprovechar esos bloqueos, ¿no? O sea, transformar esos bloqueos en oportunidades y en entender esas corrientes a favor como el río que hay pues que hay que cruzar en ese sentido, ¿no? Me gusta mucho porque en esta conversación has dicho dos veces transformación. Se ve que tienes mucha conciencia de la transformación que tiene que tener el ser humano o que tiene el ser humano mientras alcanza sus metas. ¿Cuáles han sido las creencias más importantes que has soltado tú para ir alcanzando el éxito que vas teniendo? Uf, excelente pregunta. Mira, creo que
tenemos creencias limitantes en muchísimas aristas y ángulos, pero hay justamente un coach de fundadores que me gusta, se llama Alex Souza, que dice que hay cuatro cosas que los Se emprendedores me fue el deberían. sonido. No te oigo. ¿Hay qué? ¿Me Ya. escuchas? Sí. Sí. Que dice que Alex, hay cuatro. sí, Alex Souza dice que hay cuatro cosas que un emprendedor debería de evaluar si cuando las dice realmente las siente. Ajá. Una es yo puedo, otra es yo valgo, otra es yo merezco y la última es yo soy suficiente. Eso es parte de mi mantra que todos los días me digo en la regadera mientras me ducho con agua fría. ¿No me la repites? Sí, yo puedo, yo valgo, yo merezco y yo soy suficiente. La vez que conocí a Alex Sousa y me dijo esto, yo identifiqué que el yo soy suficiente no lo creía del todo. Entonces, creo que, eh, insisto, independientemente de dónde vengan las creencias, si tú te preguntas si realmente te crees estas cuatro afirmaciones, ahí puedes encontrar en dónde están esas creencias limitantes al responder por qué no las sientes como algo real y como algo conscientemente afirmativo. Muy poderoso lo que estás diciendo. Yo merezco. Trabajamos mucho y pocas veces nos cuestionamos qué tanto sentimos que merecemos. ¿Tú Mm, has trabajado eso en ti? Se ve que eres un cuate trabajado en la parte del ser. sí, bastante. Es muy importante lo que estás diciendo. ¿Nos puedes compartir algo sobre el merecimiento y este sentimiento que es importante tener de yo merezco? Claro, bueno, yo creo que hay muchas interpretaciones a esto. Como yo lo he vivido es am, como un poco entender que aquello que vibras y que llamas a ti y que eliges conscientemente todos los días es un reflejo de quién eres y al mismo tiempo una afirmación eh, de lo que tú crees merecer. Entonces, cuando vienen decisiones, sobre todo en negocio y a etapas tempranas en donde los recursos son limitados, de pronto tienes que decidir si te vas por algo mejor, que es lo que crees merecer, o por algo no tan bueno como eso, que es para lo que te alcanza, ¿no? En realidad te alcanza para las dos cosas, pero en una crees que ya no va a regresar ese recurso que vas a ejercer para tener lo mejor y que mereces, y en la otra crees que con lo que te ahorras te va a alcanzar para todo lo demás. Y pasa algo mágico que cuando decides conscientemente hacer el recurso, los recursos materiales como herramienta, en particular el dinero, y decides lo mejor, pasa algo como que a los 5 o 10 minutos te confirman una venta que prácticamente equivale al gasto que acabas de hacer confirmando que quieres lo mejor. Eso a mí me ha pasado eh, y así es como lo entiendo. Me encanta lo que estás poniendo en la mesa. ¿Cuál ha sido uno de tus mayores retos como emprendedor? Eh, ver mis limitantes. Ese ha sido mi mayor reto, porque como yo lo entiendo, es que las limitantes de mi empresa son las limitantes de mi co-founders, pero sobre todo las mías. Es muy fácil ver las personas externas a ti, pero es muy complicado, muy difícil profundizar y llegar a la pregunta y respuesta correctas de qué es aquello tuyo que está bloqueando ese crecimiento en la empresa. ¿Tienes coach? ¿Tienes psicólogo? ¿Tienes guía espiritual? ¿Tienes terapeuta? ¿Cómo trabajas esta transformación en ti para identificar lo que no puedes ver? Tuve
tuve un coach eh, hace varios años. Me he distanciado de él, pero él fue quien, digamos, me dio el primer chispazo en todo lo que hoy es mi nueva versión. Eh, He asistido también con psicólogos. Hoy no tengo un psicólogo de base. Eh, Quiero pensar que todos los demás papeles que me has dado o que me has preguntado, trato de hacerlos yo mismo. ¿A qué voy? Eh, hay un curso que a mí me gusta mucho que se llama Semiología de la Vida Cotidiana del doctor Alfonso. Ajá, Exacto. Y lo que a mí me resonó muchísimo algo que él dice, que es el único que puede resolverse a sí mismo, o bueno, el único que puede resolver tu caso, tu ser, eres tú mismo, ¿no? El coach, el psicólogo, el terapeuta solamente es un facilitador para que tú descubras esa respuesta, o al menos así debería de ser, ¿no? claro, correcto. Y a mí me pasó eso. Yo tenía un psicólogo de base y de pronto comencé a llegar a las sesiones con respuestas que para él era como, oye, todavía no vamos en esa etapa, ¿no? Entonces, para mí fue como, o sea, voy a ir a tu ritmo, ¿no? Y yo no quería ir a su ritmo, quería ir a mi ritmo. Por Así supuesto, es así debe que ser. Así es que decidí desde entonces más bien tener tiempo conmigo para hacerme constantemente preguntas y profundizar en respuestas, tratando de llevar ese papel que normalmente hace un coach, refinar mucho mi círculo, tener muchas personas con las cuales tenga afinidad en pensamiento, en acción y en conciencia y reflejarme mucho en todas las personas. O sea, sí soy creyente que lo que te choca, te checa. Entonces, cuando hay algo que me molesta de alguien más o de alguna situación, eh, trato de siempre llevar al siguiente día por la mañana la pregunta, ¿por qué te molestó esto? Y encontrar la respuesta y evolucionar. Entonces, tener espacios para estar en solitud contigo mismo, eh, Sí, tener preguntas poderosas y cuidar tu círculo cercano. sí. Es un poco tu metodología. Sí, y filtrar muchísimo todo lo que escuchas, tanto lo que escuchas y ves conscientemente y lo que escuchas y ves no conscientemente. Conscientemente lo entiendo, pero inconscientemente, ¿cómo logras eso? Eh, Inconscientemente me refiero a, no sé, por ejemplo, eh, cuidar los espacios, qué tipo de música escuchas, ¿no? O sea, De cómo, no cómo sé, aquí. sí, sí, o sea, no sé, hay veces que voy a restaurantes y escucho que están un poco con reggaetón, por ejemplo, y yo lo que trato de hacer conscientemente es, cerebro, bloquea toda esta información que está en este momento en el sonido de fondo, porque no es algo que sea afín a ti, ¿no? O sea, tú haces el bloqueo consciente, pero hay mucha gente que no hace este bloqueo consciente y que escucha una y otra vez este tipo de canciones o de otro tipo y se termina creyendo la historia de esas canciones. Me encanta lo que estás diciendo porque sí creo que hay que ser muy cuidadosos de la alimentación, no la física nada más, sino qué entra por tus ojos, qué entra por tus oídos, cómo estás alimentando tus emociones, tu mente. Me encanta lo que pones en la mesa. Em, Hay retos que dejan profundos aprendizajes. ¿Cuál ha sido un aprendizaje que te encantaría dejar en alguien que está empezando? Si llegara un mini Carlos, ¿qué recomendación le darías si está iniciando? Mm, mm, eh, Creo que justo esto lo platicaba hace unos días con un ex socio. Eh, cómo volverías a empezar una nueva empresa? Yo lo que pienso hoy es que trataría de empezar una nueva empresa con el estilo de cómo hoy llevo
mi empresa actualmente. Es decir, he roto con la creencia de que el emprendedor tiene que eh, dedicarse 23 horas a trabajar y 1 hora a descansar, ¿no? Más bien hoy he puesto límites a mis horas de trabajo. Sé que son súper intensas y súper enfocadas, y todo lo demás no significa que estoy, digamos que perdiendo el tiempo. En ocasiones hacer nada es hacer algo, por supuesto, pero lo que sí busco es trabajar en mí antes de ejecutar, ¿no? Es como esta analogía que hace, no recuerdo, creo que es Stephen Covey. Covey, de su libro los hábitos de las personas altamente efectivas. Hay muchos libros que ya no recuerdo bien los títulos, pero recuerdo que hacía esta analogía de tú eres un hacha, ¿no? Entonces, mientras tú no afiles el hacha, vas a terminar derribando el árbol, eso es un hecho. Pero, ¿cuánto tiempo te va a llevar con el filo que tienes actualmente? ¿Y cuánto tiempo te llevaría si primero decides afilar el hacha? Entonces, ese creo que sería el aprendizaje que le diría a mi yo de hace muchos años, eh, aunado también a toda la inteligencia emocional que hoy sé que poseo, ¿no? Es decir, que cuando hay un caos, que normalmente en las empresas a primeras etapas, y creo que todos los días siempre existe ese caos, eh, mantenerte ecuánime y tomar decisiones desde esa ecuanimidad. Hablas como un empresario ya muy maduro y eres alguien muy joven. Se ve que has tenido que pasar por un largo camino de retos y de caídas para tener estos aprendizajes. Sí, sí, he tenido eh, muchos cuando cuento mi historia de vida, me sugieren que la transforme en un libro y una biografía. ¿Nos puedes contar alguna de esas caídas, alguno de esos retos, alguna de esas noches oscuras y qué aprendiste de ellas? Claro, la mayor caída que tuve fue hace aproximadamente 5 años. Eh, yo, aquí hay un concepto que me gusta mucho, el tema de confiar, ¿no? Ya iba a decir yo confié, pero di por hecho muchas cosas, no me aseguré legalmente de muchas posiciones con respecto a mi seguridad económica, financiera y legal. Y de pronto llegó la sorpresa, un reality check en el que me quedo pues prácticamente en bancarrota, pero con una carga de deudas bastante considerable, pero se me juntó además con eh, otros temas personales como el rompimiento de una relación que valoré muchísimo, eh, cosas que pasaron dentro de esa relación bastante intensas. Entonces, todos los pilares que te imagines se cayeron, y llegué al punto de tener pensamientos suicidas, y determinar mi vida como la mejor solución que en ese momento había, ¿no? A partir de ahí, eh, insisto, más o menos 5 años, a partir de ese momento clave, como dice Alfonso, en el que te da el chispazo la vida de hacerte responsable de ti y de entender que nadie va a venir a salvarte, y de asumir absolutamente todo como tu propia responsabilidad, incluso cuando no lo fue. Ahí empezó mi camino. Ahí empezó este despertar eh, eh, de conciencia que se derivó en todo lo demás, en lo profesional, en lo personal, etcétera, etcétera, y que me llevó a definir quién quería ser en determinado momento o a determinado plazo de tiempo, y serlo desde ese momento, ¿no? Por ejemplo, ahora me dices, oye, te ves ya como un empresario maduro, pues seguramente es eh, esto que he entendido muy bien, que no hay que esperar a ser
cuando ya llegaste, porque nunca vas a llegar. Tienes que empezar a ser ya, porque el ser ya te va a llevar a ese lugar que tanto quieres. Qué buena reflexión, qué profunda reflexión. No nos podemos ir sin entender a qué te dedicas, qué dolor, qué solución traes a la mesa hoy. Ok. Profesionalmente, mi empresa hace la recuperación de dispositivos electrónicos usados que terminaron ya su primer ciclo de vida. Entonces, de grandes corporativos, ya sea de manera directa o a través de las empresas que les hacen sus procesos de leasing o arrendamiento, nosotros adquirimos esos dispositivos, los reacondicionamos y posteriormente los recolocamos en el mercado secundario a través de canales digitales en México y próximamente otros países. Muchas felicidades. Qué, Gracias. qué labor tan importante, porque bueno, además de tener una empresa que genere recursos para ti y para muchas personas, pues haces un bien a la humanidad ecológicamente. Estaba yo pensando ambientalmente, em, reusar, una de las R's más importantes. Siempre Sí, fue, te escucho, sí, es una empresa que cumple con tres impactos, ambiental, económico y social. ambiental, lo entiendo perfecto, económico, como en las empresas, y social. Social por el segmento que atacamos. La mayoría, nosotros decidimos enfocarnos en laptops, ¿no? Justamente este dispositivo que hoy nos está permitiendo comunicarnos. Y decidimos hacerlo así. Eh, sí, sí, también por en parte por una estrategia, vimos que era un segmento no tan competido, pero por otro lado, porque no queríamos llenar el mundo de más celulares para que más personas estén fuera de sí, distraídas y entreteniéndose de contenido, insisto, que no muchas veces son conscientes de lo que consumen. Entonces, somos socialmente, o bueno, impactamos socialmente porque primero por el dispositivo que usamos, que la mayoría de las laptops se usa para uso educativo y uso laboral. Segundo, porque analizamos muy bien a qué segmento vamos dirigidos. Y normalmente vamos dirigidos a estudiantes de bajos recursos, a profesionistas que apenas van empezando su carrera profesional, a adultos mayores que están en procesos de upskilling o reskilling. eh, y esos son los tres principales segmentos o nichos poblacionales que estamos atacando. ¿Cuál es tu mayor reto hoy? Mi mayor reto hoy, ah, mm, híjole, creo que contestaría un poco lo mismo que hace un rato contesté de encontrar las limitantes mías que limitan a la empresa, pero ya enfocándolo un poco como a la empresa. eh, Hoy por la escala que empieza a tener el negocio que estamos operando, el suministro es uno de los retos más importantes. Eh, Normalmente esto pasa en la mayoría de los emprendimientos de economía circular, en donde llega un momento en donde la escala eh, les complica el suministro. No tenemos recursos ilimitados porque justamente no estamos extrayendo recursos del planeta. Ujú. Nuestros recursos son recursos residuales de otros procesos. Y en ocasiones, sobre todo en países como México, toda la región de Latinoamérica, cuando todavía no hay conciencia de lo que se debe de hacer al término del primer ciclo de vida de los dispositivos, o no hay las regulaciones o normativas, o no hay el Estado de Derecho, se convierte en algo, en un reto o en un desafío. Diario. Así como el liderazgo. Nadie llega solo. ¿Qué has aprendido sobre el liderazgo que no te enseñó el TEC y no te enseña ninguna universidad del mundo?
Es un poco, puede que sea un poco disruptivo lo que voy a decir, pero así es como lo he entendido. Am, y lo menciono, siempre pongo como analogías, ¿no? Este tema de vas en un barco, eh, tú eres el capitán del barco, tienes marineros, y de pronto hay dos, tres marineros que se enferman de algo, de alguna enfermedad que es contagiosa. Creo que lo más difícil que yo he aprendido en la parte de liderar es en entender que la mejor decisión que puede hacer un capitán es tirar a la borda a esos marineros más aquellos que probablemente se han contagiado para salvar al resto de la tripulación. Me parece un gran consejo. Eso es, creo que lo que no te enseñan, porque creo que lo que te enseñan es a acarrear, a jalar, a convencer, y creo que no se trata de eso, se trata de dejar bien clara la dirección del barco, del destino, y, en, y entender que las personas tienen que seguirte, obviamente tú ser un ejemplo de lo De que, congruencia, de inspiración. sí, sí, pero no convencer absolutamente a nadie y aprender a dejar ir, como este caso que acabo de mencionar. 100% de acuerdo contigo. Y no se vale subsidiar. El mensaje para el equipo es muy malo cuando permites que alguien que no está alineado sea subsidiado por los demás. Totalmente. Qué buen aprendizaje. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? De los peores consejos que me han dado. Híjole. Me haces una pregunta que tal vez no tenga una respuesta porque em, trato siempre de encontrarle algo positivo a lo peor que me digan, ¿sabes? Creo que em, no tengo uno claro que te pueda decir en este momento. Tal vez recuerdo, más bien he recibido muchos consejos de personas que no entienden, eh, no entendían mi industria, no entendían mi visión o la visión de mis co-founders y lo que me sugerían o nos sugerían era cambiarnos de industria, ¿no? Eh, pero no fue un tanto por ellos, más bien creo que igual yo no comuniqué bien o igual y me acerqué a la persona incorrecta. Creo que ahí lo que podría aportar, que está muy sonado en redes sociales, no tomes un consejo de una persona que no está en el lugar que tú quieres estar. A mí me encanta ese consejo y creo Mm, que siempre es bueno. Todo el mundo tiene opiniones. sí, todos. A nivel socios, has tenido ex socios, hoy tienes socios. ¿Qué nos puedes compartir de aprendizajes o de experiencias en el tema socios? ¿Cómo elegirlos? ¿Cuáles son errores? ¿Qué es algo en lo que te debes de enfocar? Yo creo que aplica como en las parejas, ¿no? No hay pareja perfecta, no hay socio perfecto. Em, yo creo que lo que he aprendido es eh, que ciertamente cada vez tienes que tener más claro los, eh, eh, los no negociables que puedes permitir de un socio o que no puedes permitir de un socio, eh, pero que en ese camino, pues vas a ir aprendiendo y de pronto vas a toparte con socios que pues ya no querías o ese tipo de socios ya no los querías, pero no hay que enfocarse en lo malo, sino más bien hay que enfocarse en lo bueno, porque por algo fueron tus socios y además cuando decidieron ser tus socios, muy seguramente tú eras igual que ellos, ¿no? O sea, vibraban igual, eran muy idénticos, que tú después de varios meses los veas con unos ojos distintos, no significa que cuando inició la relación eran todos diferentes. Muy probablemente tú creciste, ellos no lo hicieron a la par en la misma vertical, y entonces ahora pues, sí puedes pensar que eso ya no lo toleras, ¿no? Entonces, creo que aprender a llevar una relación, eh, aprender a negociar,
aprender a comunicar con mucha honestidad, ¿no? Eh, ahorrarle tiempo a la empresa, ahorrarle tiempo al socio y ahorrarte tiempo a ti. Eh, mucho control emocional en las discusiones o en esos momentos álgidos que llegan a haber en las sociedades. Eh, y creo que lo más importante es entender cuáles son esos talentos de tus socios que tú no tienes y apoyarte en ellos, aceptando que ellos son los mejores en esos talentos, pero además confiando que si se equivocan es parte del proceso. Me gusta mucho cómo lo pones en la mesa. ¿Cómo te perdonas tú? Se ve que eres un high achiever, se ve que eres alguien que le gusta la excelencia, chambeador, entrón. Eh, siéndote franco, o sea, hay muchos conceptos que yo he replanteado, ¿no? O sea, la semántica de cada palabra que usamos, a mí me gusta analizarla, qué significa realmente dentro de tu cerebro, ¿no? La palabra perdón ya no es una palabra que realmente eh, tenga un significado para mí, per se. No tengo nada que perdonarme, en el sentido que estoy consciente de que siempre tomo la mejor decisión y cuando no, así era parte del proceso y era la oportunidad de aprender algo y más bien lo que sí hago es ese proceso de aprendizaje. O sea, creo que de pronto creemos que el que nos pasa un error o algún fracaso o algo malo, ya aprendimos, pero no aprendemos hasta el momento que realmente te sientas a entender cuáles fueron las razones o las causas que ya no debes volver a replicar para que no vuelva a pasar lo mismo. Y eso es lo que creo que es el perdón para mí, el entendimiento consciente que te lleva a evitar nuevamente el mismo error. Entender es liberar y lo tienes muy claro. ¿Qué sigue para Rematec? Eh, Expansión internacional probablemente en los próximos años. Va a depender de la evolución que tengamos en México. Eh, mucho desarrollo de tecnología. Estamos en una industria que por años se hizo de forma muy tradicional. Entonces tenemos que crear tecnologías para escalarla y llevarla a horizontes más altos. Em, Viene también mucha integración vertical. Tenemos un área de oportunidad estamos como en un momento clave en México en el que podemos hacer una integración vertical y lograr posicionarnos como una de las grandes empresas en esta industria en México y en Latinoamérica. Y también tenemos mucho deseo de vender la empresa eventualmente. Eso es lo que sigue para Rematec. Mucho éxito. Qué emoción escucharte. Qué emoción Muchas ver gracias. que sabe caer sin levantar, aprender, construir, Muchas gracias. soñar y concretar en grande. ¿Dónde te encontramos? Las personas que te escuchan y que quieren estar en contacto contigo, ¿cómo te pueden contactar? Eh, para contactar a la empresa, normalmente todas sus redes sociales son Rematec MX, con CH, Rematec MX. Esto es en Facebook, en Instagram, en TikTok, también LinkedIn. Así también es nuestra página de internet, rematec.mx. Y personalmente a mí me encuentran como CA de Carlos, Serrano de mi apellido, M de mi segundo apellido, K Serrano M, y normalmente estoy solo en LinkedIn de vez en cuando, y en Instagram sí suelo compartir mucho justamente los pensamientos a los que llego durante mis mañanas. Qué profundo, qué interesante. Muchísimas gracias. Gracias por tu bondad para compartir tu honestidad y tu tiempo. Es un gusto, Luisa, y que sea enhorabuena y felicidades por este foro. Muchas gracias.